Claro, hoy, Aquí la hoy grabación. además vamos a tener práctica, o sea Pues estupendo. que Ahí te guay. las dejo todas para ti. Vale, ya está grabando y todo. Perfecto. Sí, ya lo he puesto ya a Gracias, grabar. Fer. Hala, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues como siempre os digo, si queréis tener los vídeos, las cámaras o los micrófonos puestos, por mí no hay problema. Preguntadme cuando queráis y os cuento. La semana que viene no voy a estar el sábado en clase, así que os voy a dejar la clase grabada porque me operan. Así que pues nada, cuidad la voz, hacedme caso, que, que parece ser que por ahí viene mi problemilla, que tengo la garganta hecha un asquillo desde hace un tiempo y nada, como siempre, aunque la clase no vaya a ser de tú a tú, como lo son estas que vosotras podéis participar y preguntarme, me podéis preguntar por email o me podéis mandar algún mensaje y yo los intentaré contestar lo más pronto posible. Y, y nada, si tenéis cualquier duda, ya no de los temas, sino que queráis ver cualquier cosa y demás, aunque sea muy específica, pues me decís. ¿Vale? Lo que sí que os pido es si tenéis alguna duda muy, 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 muy específica, que sea corta y que no queréis compartir, que yo lo entiendo esto, ¿vale? No me importa, pero si es todo un tema de desarrollo, pues es que no os lo puedo dar de una a una, porque no me da la vida. Con esto digo es que ha habido una compañera vuestra que me ha pedido que por favor le enseñe fundamentos de Scratch, que lo vimos por encima cuando vimos lo del Merge Cube, que es un lenguaje de programación basado en bloques, porque, bueno, quería meterlo a su programación, ¿vale? Lo de Scratch es mentira, es otra cosa, pero lo pongo como ejemplo. Y claro, quiere ponerlo en su programación para que sea algo súper distinto y yo no le puedo enseñar eso, porque enseñar eso lleva unas sesiones y no me importaría si a todos estuvierais, no todas, que al final el chico no se ha puesto, estuvierais dispuestas, fuese algo que queráis y demás, y os lo puedo enseñar a todas, pero no le puedo enseñar a una persona para algo que quiere tener solo en su mesa de unidad didáctica, porque no me da la vida. ¿Vale? Eso ya sería otra forma, ya no sería una clase, ya sería profesor particular y ahí ya pues no me da. Una cosa es que revise todos los temas que me mandáis y demás, que por cierto, dicho eso, creo que me queda uno de Cristina por corregir, pero porque os dudas pequeñas de una cosa muy concreta, no me importa y eso no hay problema, pero si son cosas más o menos largas y que no queréis compartir, esto es lícito, al final competidoras. Todas deseáis lo mejor para las demás, pero primero asegurar vuestra plaza. Y esto es normal, eso es lo que es una oposición. Al final es una competición, como si fuese una competición deportiva. Al final de un partido de rugby las jugadoras se dan abrazos, y al principio también, y te alegras un montón, pero cuando sales al campo es para ganar tú. Entonces, aquí lo mismo, yo eso no lo veo mal. Y no lo veáis, no os sintáis mal por sentir esa emoción, pero no puedo hacerlo, ¿vale? Porque sí que ya otra persona hace tiempo que me pidió algo parecido, lo entendió, esta persona también creo que lo ha entendido, pero pues eso, que lo sepáis, porque joder, yo me llevo un disgustazo por no poder ayudaros, pero es que no hay otra forma, ¿vale? Y nada, os ha quedado más o menos claro lo que os quiero decir, ¿no? Espero. Luego, el tema de hoy
para sorpresa de nadie, le voy a explicar desde cero y con cosas, pero realmente si queréis este tema, no hace falta que lo estudiéis. Ya lo tenéis estudiado y bien estudiado. Podéis, con lo que ya habéis sabido, tener el tema finiquitado. Y os quedaría un buen tema, porque volved siempre a los criterios. Los criterios de cara al examen de años anteriores de la oposición, dado que solo hay un índice y es adecuarse al tema, con lo que se ha visto ya en otros temas, ya estaría visto y estaría bien. ¿Vale? Podríais incluso sacar máxima nota. Entonces, si vais a dejar de estudiar algún tema, dejad este. No me dejéis el 5, no me dejéis el 9, no me dejéis el 10. Dejad este. Porque este tema lo habéis estudiado. Fijaos en lo que digo. Que si ya habéis estudiado los temas al día, ya habéis 13 temas estudiados. Ya con esto ya hemos pasado la mitad de los temas. Luego está bastante bien. Esto me da pie a otra cosa. Hay gente que me está mandando temas por delante. Ha habido gente esta semana que me ha mandado, por ejemplo, el tema 15. Y yo os lo corrijo, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de problema. Ya os digo, eso es algo que lleva menos tiempo y no me importa, pues eso, dedicaros pues los 15 minutos más o menos que tardo en corregir un tema, no me importa. Pero eso no significa que cuando yo dé el tema lo vaya a dar igual que lo que me habéis mandado. Porque hay muchas formas de hacerlo y pues probablemente no sea igual, porque aunque me fío y guío más o menos por los temas que dieron en la academia, que para empezar no son los que tenéis todas, no va a ser exactamente igual. Incluso aunque nos hubiéramos guiado los dos por lo mismo, va a haber cambios, seguro que algún autor baila, bla, 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 bla. Así que si yo os doy un tema por delante, vamos, me dais un tema por delante, yo os lo doy corregido, y dices, ala, pues quiero incluirle esto, incluídselo, no hay ningún problema, pero no hace falta que me lo mandéis otra vez para que os lo corrija, porque si ya tenéis bien lo otro y esto nuevo, pues os lo doy y lo metéis, no hace falta volver a corregirlo. ¿Qué queréis? Pues vale, bien, pero ahí ya me fijaré solamente en faltas y un poquito de estructura, ¿vale? Que es básicamente eso, y así que lo podéis hacer vosotras, ¿vale? Y además es hasta más divertido a lo mejor que ponerse a memorizar y pues ahí le estáis dedicando minutos de estudio a un tema, ¿vale? Yo lo digo por si os ayuda, pero yo, si queréis, a tope con eso, ¿vale? Y nada, luego después de ver el tema de hoy, vamos a seguir con algunas preguntas y respuestas como hicimos la semana pasada, que fue bastante bien. Veremos a petición popular, que al final me lo habéis pedido de personas, algunos tips de oposición, de qué hacer el día de la lectura y demás, y qué no hacer. Y con eso pues tendremos la clase de hoy. Hoy lo mismo, incluso os dejo salir un poquito antes, porque el tema, dado que ya está visto y sería un poco bobada si ya está visto haceros trabajar si queréis no os voy a dar solo el esqueleto, sino que os voy a dar prácticamente completo el tema. La semana que viene haré algo parecido también, dado que como no me vais a poder hacer preguntas y demás, pues será básicamente para imprimir y que lo tengáis hecho, ¿vale? Tal y como está escrito, obviamente, pues, pequeñas cosas que le tenéis que poner vosotras, más o menos da a mano, escrito a mano, entre unas 12 y 15, dependiendo de vuestra letra, que son las hojas que más o menos escribe la gente. Que escribes más, pues, ya sabéis cambiar las palabras, porque obviamente no aprendéis de memoria jamás, por favor, y esto sé que lo está haciendo alguna. No aprendéis de memoria, por favor, salvo las listas o cosas que no queda otra cosa. No aprendéis de memoria, y menos porque este es mi inglés.
Vosotras tendréis otro inglés, igual que yo tengo un español y vosotras tendréis otro español. Son mis expresiones, mis palabras, mi vocabulario, mi léxico, que no tiene por qué ser el vuestro. Nunca memoricéis algo de otra persona, porque como os falla una palabra, hoy cómo era esto, y más en la oposición, fastidiáis. Entonces es mejor que tengáis claras las ideas, pero seáis capaces de hablarlas. Y con esto voy a dos cosas que me habéis dicho, y ya empiezo con el tema. La primera, ha habido gente, en total 3 personas, que me habéis pedido últimamente que os pase traducidos los títulos de los temas. Yo lo he hecho, no tengo ningún problema, pero mi consejo ha sido que no lo hagáis, que no lo estudiéis por esa parte, que si lo queréis cortar y pegar en vuestro apunte y tal, perfecto, no está mal, pero es mejor que os acostumbréis a traducir los títulos vosotras al momento. ¿Por qué? Porque la oposición, si la estudiáis bien, y por ahí es por donde yo os quiero, perdonad, por donde yo os quiero llevar, os dan chuletas. Tenéis 3 chuletas. La primera es el título. La primera es el segundo título que tenéis en la pizarra de otro tema. Y la tercera es que os dan el título de todos los temas. Esto no es seguro, ya se hizo en la anterior, pero no es seguro que lo vayan a volver a hacer. Es muy probable que lo que se hace en la anterior lo suelen hacer ya a partir de ahí para la siguiente. Pero ahí tenéis 3 chuletas. Esas serían, bueno, las 2, porque la tercera es que el propio título también es el índice, y ese índice, al desarrollarlo, por poco que desarrolléis, ya son puntos. Por lo tanto, me dan el título, chuleta al traducirlo, chuleta al convertirlo en índice. La mayoría de temas ya habéis visto que utilizamos el título como índice para escribir. Y así es como lo tenéis que hacer. Si tenéis que andar ahí pensando, a ver cómo era esto en inglés y bla, 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 pues ya empezáis a utilizar el cerebro de una manera más anquilosada, menos libre, que no es lo que queréis en la posición. En la posición lo que queréis es que el cerebro esté de manera creativa y bastante encima que estáis nerviosas, para que si no sale una palabra os salga otra. No me acuerdo cómo se decía esto, hago un rodeo con varias palabras. Así es como tenéis que estar preparadas. Sin embargo, si vais a estar todo el rato a ver cómo era esta palabra, a ver cómo era esta palabra, a ver cómo era esta palabra, esos son segundos que se van acumulando y es un problema. Otra cosa es que no salga la palabra sallistopedia, porque la necesitáis, porque es un enfoque, es una manera de dar clase. Vale, ahí sí que os digo que, bueno, si no sale, pues estéis un rato pensando, pero el resto, no. Vale, pues vamos al tema. Como siempre os digo, si cualquier cosa, por favor, activad los micrófonos y me decís. Y a ver si me deja a la primera, que no suele ser el caso. Vale. ¿Veis? ¿Veis la pantalla? Sí se ve. Vale. Ok. A la primera, no me lo puedo creer. Pues muchas gracias por el feedback. Bueno, pues lo que os digo, si os habéis estudiado el tema 5, y me he confundido, es el tema 6, no el tema 5, he puesto aquí Unit 5, sería Unit 6, lo voy a dejar aquí escrito para... ¿Vale? Pues lo tendríais, porque es la historia de toda la historia de la enseñanza de las lenguas. Es más, en el tema 1 ya se hablaba un poquillo de esto, que ahí era más de la historia de la lengua como tal, pero que lo podíamos cambiar cuando vimos ese tema de la historia de la enseñanza, lo podíamos cambiar. Lo podríais poner tal cual. Y os quedaríais tan anchas, haréis súper bien el tema y pista. Genial. Estaría un tema bastante bueno. No obstante, pues le vamos a dar aquí un poquito más
para que ya lo tengáis entero visto. Esto también al revés. Cuando estudiéis el tema 6 ya sabéis un poquito más, entonces meted esto que nuevo que habéis aprendido. Vale. Luego, segunda cosa. Los títulos, en español es falta, pero en inglés también es falta. No podemos poner después de un título punto. Vale, esto es una falta. Debería de estar así. A veces a mí se me escapan, en este caso no se me ha escapado, ha sido aposta para que veáis la diferencia. Esto es una falta. Para aquellas personas que vais a Castilla y León o lugares donde os van a leer, no hay problema. Pero para las que vais a Madrid, pues depende de lo pejiguero que sea o tribunal, este punto sobra, ¿vale? Sería una pequeña falta. Y cuentan. Entonces, recordad, los títulos nunca llevan punto. Ya, pero es que yo he visto que en el BOE y en el BOCIL y en no sé dónde sí que ponen puntos y tal. Sí, y por desgracia, compañeras mías de trabajo, cada vez que van a mandar algo a las familias, tengo que revisarlo como coordinador de ciclo porque hay muchas faltas y tildes. Nadie es perfecto. Yo a mí me habéis visto aquí también un montón de cosas que se me escapan. Para la posición y para toda vuestra vida, intentad no poner faltas, aunque sean muy simples como esta, ¿vale? Si por lo que sea vais a escribir un modelo de carta o algo así como ejemplo en el tema, que a veces cuando me escribís, pues esto existe, en inglés se escribe así, lo escribo en el chat. Hello day. Upa. Hay una coma después del hello y otra coma después del Dave. Eso es lo que dice la ortografía, y en español es así. ¿Vale? Y diréis, ¡hala! No lo sabía, pero ¿cómo que una coma después del hello y una coma después del hola? Pues sí, porque esto de aquí es una aposición que debería llevarla. Que la mayoría de la gente no lo pone y ni siquiera lo sabe, pero que sepáis que existe. Lo que sí que no, en inglés esto es coma y en español estos son 2 puntos. Y esto es así, esto sí que no admite cambio. Si en inglés ponéis aquí 2 puntos, en lo primero que he puesto de Hello Dave, si ponéis 2 puntos después o después de Hola David ponéis coma, eso sí es una falta. Entonces, en algunos temas, podéis poner un ejemplo, y lo estoy viendo en algunos de los temas, que al final en la aplicación didáctica ponéis cómo escribir una carta, cómo escribir un email, ojo con eso, ¿eh? Que eso sí que es una falta, y para Castilla y León pues importa si os ven y tal, pero sobre todo para sitios como Madrid importa mucho. No lo hagáis, escribid bien. Pues nada, historia de la evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras, de los métodos de gramática traducción a los enfoques actuales. History of the evolution of foreign language didactics, of the didactic of a foreign language. Se puede decir de dos maneras. From grammar translation methods to current approaches. Y como siempre tenemos un índice y la introducción. Luego, todo esto de aquí es la historia de estos métodos. Podréis poner aquí, en lugar de 1, llamarlo historia y evolución, y Grammar Translation en estos primeros, y aquí pues Current Approaches. Podréis cambiarlo, podréis ponerlo como queráis. Yo lo he dejado igual que lo teníamos en los otros temas, no en el otro, en los otros temas que hemos visto la estructura, para que no tengáis que aprenderos nada nuevo, ¿vale? Y sigue siendo lo mismo, porque esto es la historia. Además estamos viendo la historia de manera correlativa, o sea, que aquí no habría problema. Y luego, ojo, punto 6, Didactic Application in the Classroom for Spelling and Written Productions, Unit 22 and 25. ¿Por qué pongo Spelling and Written Productions? Pues porque he hecho corta pega. No debería de haberlo hecho, pero lo he hecho. Realmente esto de aquí sobra, ¿vale? Didactic Application in the Classroom, ¿vale? In the Classroom. Unidades, como siempre, la 22 y la 25, lo que sí, en lugar de poner My Communicative Class and Activities, que es lo que siempre os pongo,
pongo otro punto. How this affects to our teaching learning process. Porque le vamos a poner un poquillo de esto de aquí, aquí. Dado que nosotros nos encontramos en el mundo comunicativo, porque es lo que nos manda la ley, porque es lo que nos manda la oposición, y porque además sois unas profes muy buenas todas y tenéis que dar clases comunicativas, pues aquí le ponemos un poco y nos sirve como link entre este punto 5 o punto 1, porque también, como os digo, podéis hacer dos puntos. Uno que sea la historia y otro que sea el de aplicación didáctica, como queráis. El de historia luego lo dividís en A, B, C, D, E y F y eso como queráis, ¿vale? Pero que sepáis que aquí yo le he puesto esto a mayores, ¿vale? Esto es lo de siempre. Aquí os lo pongo no obstante, que cambio este punto sobre metodología didáctica. Y nos vamos a la introducción. In this unit, we will embark on an exploration of the history of the foreign language didactics, tracing its evolution from traditional grammar translation methods to dynamic approaches defining the current communicative landscape. ¿Veis cómo he hecho traditional grammar translation methods? Paradiña. To the dynamic approaches defining the current communication landscape. Hacia abajo. Subo, mantengo y bajo. Vale, esa es una de las formas en las que cuando metemos dos ideas importantes en inglés se utiliza. La primera sube, se mantiene en un valle la parte de simplemente dar información y luego slope hacia abajo, ¿vale? As we navigate this transformative journey, the words of the influential language educator, para sorpresa de nadie, voy a meter a Wilga Rivers, resonate. Language is the soul of intellect, and reading is the essential process by which that intellect is cultivated beyond the commonplace experience of everyday life. Y esta es la misma ¿cómo se llama? Quotes, cita, que puse en el tema anterior. Luego, incluso la podréis cambiar a vuestras palabras, simplemente la pondríais, ¿no? In our words, bla, bla, bla. Vale, pues este punto, por cierto, debería ir después de aquí. Eso también es una falta. ¿Vale? Pero en mi caso no es que se me... Es que esto tenía que ir en rojo, que era para que lo vierais. Para las de Madrid, el punto después de las comillas. ¿Vale? Y las comillas, bueno, pues como vienen aquí, pues bueno, pero las comillas en inglés en este caso deberían de ir en esta dirección metiéndose hacia la L y aquí metiéndose hacia la E. Sí que tienen ese ángulo de 45. ¿Vale? Para las de Madrid esto es importante. Todas estas pequeñas faltas, pues que las conozcáis. Que probablemente la persona que os cobija no tenga ni idea y no os las cuente. Bueno, pero vosotras sí que habéis estudiado mucho. ¿Vale? Pues vamos. Punto 1 o punto A, depende cómo lo hagáis. Ancient Times to Middle Ages. Las unidades que son las mismas. Id poniendo unas cuantas y ya está. Yes, we have the scribes of ancient China, the Sumerian period. We have also here the Egyptians, que como ya vimos, salió una casta en estos primeros imperios después de la aparición de la escritura. Y después de esa aparición de la escritura, se necesitaba a los escribas, al principio, sobre todo para labores comerciales y militares, básicamente para hacer stock, cuánto tenemos de cada cosa, va a haber hambruna este año, no va a haber hambruna, podemos ir a la guerra, no podemos ir a la guerra, pueden nuestros enemigos ir a la guerra o no pueden porque tienen suficientes soldados, porque tienen suficiente comida, ¿vale? Esta gente tenía que saber leer y escribir e idiomas. Entonces, básicamente se dedicaban a eso, a
escribir y transcribir una y otra vez. No había ordenadores, así que todo en tablillas. Y esto no cambió mucho hasta los griegos y esas civilizaciones medias, hasta que ya vamos a el latín, el hebreo y el griego, que en la Edad Media, hasta el siglo XVI, solo lo utilizaban especialmente las personas en universidades. Las universidades eran siempre organizaciones religiosas. Los conventos y demás, donde había escribas y traductores. Y en menor idea a algún científico, algún noble que escribían para pequeñas cosas y también pues pequeños folletines que se hacían escritos a mano, porque realmente el cambio fue en el siglo XVI con aquello de la invención de la impresora de Gutenberg, pero hasta este punto realmente lo que se hacía era transcribir lo que había y traducirlo, y todo por escrito. La enseñanza de lenguas de manera oral y de manera comunicativa solo la tenían realmente algunas castas burocráticas, algunos nobles que viajaban y sobre todo los comerciantes. ¿Por qué? Porque al viajar y tener que pasar un tiempo en otros lugares, aprendían la lengua in situ, por inmersión. Pero no había un sistema de enseñanza. El único sistema de enseñanza era el basado en los conventos, y eso era traduce y traduce y traduce este texto una y otra vez. Que por desgracia a día de hoy pues sigue resonando. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII pues empieza el Renacimiento y las ideas de la Ilustración son los mismos que ya vimos la otra vez: Martin Luther, Luis Vives, Anne Montaigne, que dicen que se acaba, que hay que abrir un poquito la universidad y que hay que utilizar las lenguas modernas, dado que para este momento pues todas estas lenguas, que el latín, el hebreo y el griego antiguo, no el griego moderno que hablan en Grecia, pues básicamente eran lenguas semimuertas que solo se utilizaban en estos contextos, y decían que era estúpido que la gente no pudiera aprender, aunque fuera brillante, por no conocer estos idiomas cuando podían hablar perfectamente y leer en su lengua. Vamos con las ideas de Ashcan Bath y otros humanistas. Natural Way, precursor de otros, y es decir, contacto con extranjeros, siempre que se pueda, algo de inmersión. Comenius, que por eso existe era un profesor universitario y por eso existen las becas Comenius a día de hoy. Precursor del Direct Method, no lo llamo así, pero fue un precursor en el que si vamos a aprender un idioma, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar las clases solo en ese idioma. El tío se curraba pósters en una especie de flashcards en las pizarras, porque si habéis visto alguna película de universidades que ya tengan mucha solera, pues tienen pizarras sobre pizarras sobre pizarras que se van subiendo, pues el tío las llenaba como de pequeños dibujos para ayudar a sus clases, ¿vale? Y luego tenemos las ideas de John Locke, que consideraba que el cerebro pues no venía con ideas, las teníamos que llenar, y para llenarlas de lenguaje, pues el lenguaje era algo precioso que venía directamente dado de Dios, y por lo tanto pues tenía que darle mucha importancia. Y luego, finalmente, esto es de este periodo, Durmasey y Wattenmeyer, que iban más en esta línea de estos tres, de Martin Luther, de Ashcan y de Comenius. Había que enseñar a utilizar un idioma utilizando, y por lo tanto una parte muy importante era la utilización de phonetics, porque pues la gente pues no pronunciaba bien. Estamos hace 3 siglos y a día de hoy esto pues sigue siendo una asignatura pendiente, porque lo de los phonics pues no los utiliza todo el mundo, pero
pero ya todo viene desde antiguo. Al final, pues, caminamos a hombros de gigantes. Bien. Joder. Luego, en el siglo XIX, ya esto ya lo habíamos visto, ya os digo que esto es prácticamente corta-pega. Hay una lucha entre el método directo y el método tradicional, que es más del que nos viene desde el principio, de Rama Translation, ¿vale? Que finalmente, para sorpresa de nadie, pues gana este método tradicional, porque todos seguro que habéis tenido alguna profesora o algún profesor que básicamente pues se ha centrado mucho en la traducción, rellenar fichas, etcétera, ¿vale? Pero bueno, aquí pues hubo bastantes centros docentes que intentaron cambiar, bastantes pedagogos, aunque todavía como tal no existían los pedagogos como disciplina como tal, sino que se les consideraba filósofos como tal que iban en esta línea. Y bueno, pues en esta época pues tenemos a Gawain, que no lo vimos otra vez, que creó el Audio Oral Method, que no tenemos que confundir con el Audio Lingual Method, ¿vale? Audio Oral Method, una metodología basada sobre todo en la utilización del lenguaje y de textos, porque los leía el profesor, y no tanto escribir, porque al final la comunicación, o sea, la lengua, se utiliza más de manera hablada que escrita. Y luego esto ya lo vimos, todas las escuelas de Berlitz, que era muy importante en la época, pues utilizaban solo el método directo, solo se hablaba en la lengua si alguna persona ha estudiado en una escuela bilingüe o habéis dado clases en lenguas bilingües, pues de esta época viene lo de poner los, yo qué sé, pues el cartel de dónde está el director, headmaster, de dónde, en inglés, pero que también el personal de limpieza se intentaba que fuera contratar gente de esos lugares o que al menos supiera un poquito hablar la lengua para que hasta con los alumnos, si tuvieran que hablar cualquier cosa, lo hablaran en este caso en inglés. Luego, impresionante para la época actual, ya no para el siglo XIX. En el siglo XX, pues todo cambia. Primero tenemos las aproximaciones que venían desde la lingüística y la filología. Sweet, Otto Jespersen y Palmer, pues ya lo vimos. Esto tal cual en el otro tema, Practical Studies on Language, que es una de las primeras obras en cómo de verdad se debe de estudiar de manera práctica un idioma. How to Teach a Foreign Language de Jespersen. Directamente pues nos dice técnicas, cómo hacerlo, uso de ¿cómo se llama?, de pósters y demás. Palmer, The Principles of Language Study. De hecho, todavía se estudia en las universidades, le da mucha importancia al alumnado. Estos dos le dan importancia al alumnado porque el de Sweet, no tiene tan realmente las necesidades del alumnado en cuenta. Pero sí, de hecho, habla hasta de cómo la disposición y cómo decorar la clase. O sea, 1921, hace 100 años, y ya se habla de un montón de cosas que ahora parecen novedosas. ¿Vale? Y luego, pues, nos vamos a Structural Linguistics. Hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Pero en este punto vamos a ampliar lo que vimos la otra vez. ¿Vale? Esta es la última ampliación de estos temas. Vamos a ver otros temas que también tienen un poquito que ver con la historia de tal, pero este ya es el total, el 100% de todo va a estar dado aquí, ¿vale? Entonces aquí vamos a meterle un poquito más. Hay que juntarlo al anterior, hay que juntarlo a lo que vimos de Ferdinand de Saussure y todo esto, y de Skinner y de bla, bla, ¿vale? O sea, al final, para que vosotras hagáis un tema que a vosotras os suene bien en la cabeza y que lo podáis hacer. Mi idea sería que cogierais esto y lo metierais a ese tema que ya tenéis hecho. Que lo queréis estudiar como dos cosas separadas, también es válido y están los temas bien,
están con toda la información, pero la idea sería eso, juntar. Y aquella información de más, no superflua, pero que digáis, joder, es que yo no puedo escribir 25 hojas en el examen porque no me da tiempo, o yo ya he ido escribiendo exámenes y a mí es que en el tiempo de examen me da tiempo a escribir 12 hojas, pues escribid y preparad vuestro tema para esas 12 hojas, 13 hojas o las que sean, ¿vale? Pero aquí os voy a dar un poquito más de información. Pues lo dicho. Structural Linguistics, que viene de Ferdinand de Saussure y su curso de lingüística general, de las ideas de Skinner, cómo llenar la cabeza del alumnado, porque también estos hablan del concepto de tabula rasa, de que partimos de no tener nada en la cabeza y lo podemos llenar, ¿vale? Y es la época de los drills. Toda la educación lingüística se basaba en la repetición de estructuras prefabricadas, prehechas, que fuesen perfectas, pero descontextualizadas, porque los drills están descontextualizados. Hay por ahí un libro que se llama My Tailor is Rich, que era una de las frases que por lo visto se estudiaban muchísimo en España. Y bueno, pues no es por nada, pero si la persona que me hace a mí la ropa es rica, a no ser que es que me la haga directamente, a no ser que solo compre en Zara, pues no tiene mucho sentido. Pero era algo que ¿por qué? Pues para los sonidos que son diferentes al español, Taylor, esa T pues empieza ya diferente, pues se utilizaban un montón. Los drills no es que estén mal, pero son solo un ejercicio, no son un fin. Y aquí se utilizaban como fin, ¿vale? Y esta época del estructuralismo tenemos 3 métodos. ¿Qué es lo que os digo? Ya os los doy escritos. Os explico todo. O sea, está para cortar y pegar en vuestros temas. Pero precisa vuestra escribir, como queráis, pero ya está, ¿vale? Army Method. Este método se utilizó sobre todo para la Primera Guerra Mundial. Se utilizó entre militares y estaba diseñado para que en muy poco tiempo se pudiera enseñar a militares a hablar un idioma y hablarlo de manera perfecta, ¿vale? Se les metía y de una manera muy sencilla, porque ya de esta época se sabía que había una cosa bastante importante y eran las ganas que tuviéramos de hacer algo, esas ganas extrínsecas e intrínsecas. Aquí no había otra, es que es una orden que estés aquí. Entonces, se les metía en entornos totalmente simulados, pues por ejemplo, estás en Alemania, con un pueblo en mitad de Estados Unidos o en mitad del Reino Unido, con casas prefabricadas que parecieran de allí, gente vestida como que fuese alemana y solían ser alemanes, que hablaran perfectamente alemanes. El entrenamiento era intensivo, era a saco, todo el rato. Si hacías algo mal, te llevabas un problema. Y lo importante era immediate applicability, ¿vale? ¿Por qué? Ante esta pregunta, esta respuesta. Ante esto, esto. Ante esto, esto. Y siempre en situaciones del mundo real. ¿Vale? Entonces, a la vez se entendía el idioma y Cultural Framework. Nuestros amigos Canal & Swain, esa parte sociocultural y sociolingüística también estaba ya aquí metida. ¿Vale? Funcionó muy bien. En muy poquito tiempo conseguían language proficiency, ¿vale? Muy centrada en el entorno militar. Problema de método, que ya os digo que en un par de meses conseguían bastantes éxitos, pero es que en 5 meses conseguían gente que era capaz de hablar otro idioma sin acento. ¿Cuál era el problema que tenía? Pues nosotros no podemos hacerlo porque no podemos tener a nuestro alumnado de grado 5 meses.
No, si no nos hacen caso, pues no les podemos mandar a hacer flexiones hasta que les duelan las manos y no sería tampoco el sistema. Toda la estructura con Authentic Materials, con gente de este lugar, pues bueno, es un método que aunque funcionó muy bien y aunque tenía ya partes de comunicación, era sobre todo repetitivo, solo podía suceder, pues eso, en un periodo de guerra y dentro de un entorno militar. Esto en un entorno civil, pues no podría suceder. Luego tenemos el Audiolingual Method, que ya digo que no confundéis con el de Gawain, también basado en los drills y en repetition, mimicry and memorization. Es decir, drills y drills y drills basados en audios. Se ponía un audio, tú tenías que repetir. Se ponía un audio, tú tenías que repetir. Te hacía una pregunta, tú tenías que responder con esta respuesta. Y ta. ¿Vale? La gramática se metía a través de los drills y el vocabulario se introducía de manera sistemática y lineal. Es decir, empezamos con las prendas de ropa, una. Luego la 1 y la 2. Pongo falda y pantalón. Falda, pantalón y jersey. Falda, pantalón, jersey y pantalón corto. Y así. Fue bastante utilizado en todo el mundo, especialmente en los países de habla inglesa, porque le pareció bastante bien al gobierno americano y por lo tanto también al gobierno del Reino Unido. Pero bueno, pues al final pues ha ido cayendo porque los métodos más comunicativos pues son mejores. Pero te gastó tanto dinero en esto de los drills, en esto de repetir, dice un texto. Voy a poneros ejemplos que seguro que nadie ha utilizado con vosotras. Vamos a escuchar primero este texto del libro. Ahora vamos a leer el libro, vamos a seguirlo con nuestros ojos mientras sigue sonando la cinta. Ahora os pongo yo esta parte del texto y luego tenéis que leer vosotras. No, espera, que te has confundido aquí, que hay que... Pues eso que hemos sufrido en España durante años y que se sigue sufriendo, súper popular. Entonces, si habléis de él, que lo tenéis que hacer, pues habla de su popularity. Y luego tenemos el Audiovisual Method. Básicamente es igual que el anterior, pero además tenía ayudas visuales, flashcards y vídeos que a veces de material auténtico, pero no siempre, porque básicamente eran flashcards que en la parte de aprender vocabulario pues se utilizó un montón. Este se utilizó sobre todo en países de habla más francesa, Francia y Canadá especialmente, y a día de hoy pues allí tiene una importancia todavía importante, aunque de nuevo con la llegada de los métodos comunicativos pues todo esto se fue a la M. ¿Vale? Pero estos tres métodos en el estructuralismo, The Army Method, The Audiolingual y The Audiovisual Method, tienen que aparecer en vuestros temas. También lo podéis hablar cuando veáis ese tema 6, ¿vale? O sea, al final estos dos temas les podéis hacer uno y os pongan el que os pongan, juntad. Vale. Generative Grammar, lo mismo. No vamos a hablar de Chomsky, no vamos a hablar del Lab Device, no vamos a hablar de esta gramática interna que decía este hombre que teníamos, que lo fuera más. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el otro. ¿Vale? Simplemente pues eso, recordarlo. Chomsky pensaba que teníamos todos los humanos una gramática interna sobre la cual empezábamos a hablar, a diferencia del estructuralismo, que empezaba que no teníamos nada en la cabeza y al final estaban los dos equivocados, ¿vale? Y por estas ideas de cómo funcionaba o cómo se creía que funcionaba, mejor dicho, el cerebro, pues inventaron una serie de metodologías. Estas metodologías que vamos a ver ahora no son comunicativas, pero no significa que no las podáis utilizar
a la hora de vuestra clase, de vuestra unidad didáctica, dentro de vuestra, bueno, y dentro de la situación de aprendizaje. Las podéis utilizar, pero son parte del todo comunicativo. No podéis decir, yo hago clases basadas en la Scientopedia, que encima es la peor de todas porque está basado en unos conceptos supuestamente psicológicos o, mejor dicho, psicoanalíticos, que están más que debunks, más que demostrado que eso no se basan en nada científico, ¿vale? Pero sí que podéis decir, pues hemos cogido esto de la Scientopedia, que eso sí podéis hacerlo, ¿vale? ¿Esto os queda claro? Porque en alguna de las personas que me han mandado algún vídeo leyendo, gracias Claudia por contestar siempre, te lo agradezco un montón porque el feedback ayuda, sí que habéis metido alguna cosa de estas, alguna pata. Y eso sí, es esto, aunque luego vamos a ver cómo no meter la pata o cosas que debemos hacer y no debemos hacer, esta es importante. El método tiene que ser comunicativo. Si cogemos uno de los métodos comunicativos y además explicamos que es comunicativo porque no sabéis si el tribunal conoce esa metodología y no sabe si es comunicativa, siempre explicáis, cojo esta metodología comunicativa. Yo por eso, ya os digo, soy súper fan del método ecléctico de William Gilbert, que os lo digo siempre y os lo voy a repetir en todas las clases, porque ahí cabe todo. Cogemos esto de tal sitio porque justo es bueno para esta clase en este momento, para hacer la clase comunicativa. Pues venga, vamos, que seguimos. Scientopedia. Esta la hizo Lazarov, Georgi Lazarov, y es un método que se cree en el proceso de la sugestión y la relajación en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Cuanto más tranquilo y confortable sea el ambiente, pues mejor va a ser la memoria de retención. Esa sugestión. Bueno, pues esto no es verdad. Un ejemplo es que el Army Method funcionaba genial y esa gente estaba estresada, no lo siguiente, pero aprendía que aprendía. No siempre el ambiente de clase tiene que ser relajado. Siempre tiene que ser positivo. Y siempre que pueda ser confortable, ¿vale? Amable, pero sobre todo positivo. Pero si yo tomo un examen, que los exámenes están más que comprobados, que es una de las mejores maneras de meter a nuestra memoria de largo plazo y también de saber por dónde andamos, pues probablemente en ese momento confortable y relajado no voy a estar. Y eso no significa que no esté aprendiendo. Sin embargo, lo que sí que podemos decir es, oye, siempre que podamos vamos a utilizar estas cosas, como ya decía la Scientopedia, porque cuanto más tranquilos estamos, mejor nos encontramos emocionalmente y más abiertos estamos al aprendizaje. Eso sí es verdad, ¿vale? Cosas como, por ejemplo, meter música, que ¿cuántas de vosotras, si ya habéis dado clase, habéis puesto música en clase o os han puesto música cuando habéis que estáis haciendo una actividad? ¡Hala, cómo mola! Pues eso está bastante demostrado por los estudios de escucha dicotómica, que por muy música clásica, por muy tranquila, por muy tal, suele distraer. Solo en actividades artísticas se ha visto que haya una mejora, pero en el resto de actividades, incorporar música a la clase es algo especialmente bueno, aunque lo hagamos o nos lo hayan hecho. ¿Vale? Luego tenemos The Silent Way, Silent Ways, de Gateño. En este caso se pedía que fueran los alumnos los que aprendieran por su cuenta algo parecido al aprendizaje por descubrimiento, pero no. A producir el lenguaje de manera independiente por ellos, ¿vale? Intenta hablar lo menos posible, utilizando mímica, utilizando la vista, señalando y demás. Y entonces, pues son cosas de actividades de resolver un problema y demás, y que lo tienen que hacer ellos
para aprender cómo funciona el lenguaje. Pues, por ejemplo, pues les das un montón de frases desordenadas y que ellos las tengan que ordenar y demás. A ver, este método trajo actividades muy buenas, como por ejemplo, pues eso, frases desordenadas o textos desordenados, o tener que resolver un puzzle de palabras por ellos mismos, pero está más que demostrado que el feedback del profesor de manera oral en el lenguaje que es Target, pues es bueno. Entonces, ¿diríamos que esta metodología es buena? No. ¿Decimos que haces malo y que no coger cosas buenas de ella? Tampoco. Este tipo de actividades de resolver problemas por ellos mismos, pues están súper bien y las podemos utilizar y eso las deberíamos utilizar. Vale. Luego, Tracy Terrell. Esta mujercica, junto con Krashen, nuestro conocido Krashen, pues querían que utilizar un sistema parecido a cómo aprenden los bebés, ¿vale? Entonces, un sistema en el que se les está dando en todo momento input, pero pero un input más o menos comprensible, o bueno, más o menos no, comprensible, para que de esa manera ellos vean, ostras, pues sí que atiendo, supportive learning environment, en todo momento animándoles, haciéndoles sentir bien y demás, funcionaba y está muy bien. Y de hecho, son las bases también de los sistemas comunicativos. ¿Por qué este sistema no funcionó tanto? Bueno, pues porque necesitaba de mucho tiempo y mucho material. Vale, pero sí que las ideas básicas las podemos utilizar en clase. Ambientes de poco estrés, que diréis, joder, es que se parece un poquillo también a las Aristopidia. Sí, pero mejor. En las que pues hacen actividades que conozcan. Al final, nosotros tenemos 3 o 4 horas a la semana para dar una asignatura y tal, no podemos hacer esto tan bien. Y esto necesitaba de más tiempo. Pero la idea no está mal, ¿vale? Language from within the Beverly se basa en generar respuesta emocional en el aprendizaje porque se anima que los estudiantes hablen sobre sí mismos, sobre los intereses, sus valores y demás, y por lo tanto el profesor genera materiales a favor de la clase. Va más lejos que la simplemente atención a toda la diversidad, los principios DUA, los intereses, va más allá, porque son intereses altísimos, ¿vale? Y todo de esa manera. Por lo tanto, pues bueno, es un trabajazo para el profesor y es de una época en la que todavía existían bastantes drills y existían bastantes cosas. Pero, joder, no es lo mismo hacer actividades basadas en los futbolísimos, que les gustan un montón, que, yo qué sé, en un personaje que ya no existe en la televisión, Los Simpson. Pues si yo ahora hago una unidad didáctica, una situación de aprendizaje y unos materiales sobre los Simpsons, pues la mayoría de los chavales en mi clase pues no les llamará tanto la atención. Pues bien, pero eso no sería Language Within, iría mucho más allá. No es, a nosotros nos gusta esto por tal y por tal y por tal, va más allá. Cuanto más lo hagáis, pues bien, pero que trabajadoras, que cobráis por esto. Si preparar una clase nos lleva 3 horas, pues no está bien, porque no os pagan tanto. Al final solo tenéis 7 horas para preparar, y ahora 5 horas menos. The Light Oral Practice de Potowski, también llamado The Comprehension Approach, ¿vale? También está basado en las ideas de Krashen, en este caso en The Input Hypothesis. Era una forma que de hecho a día de hoy se utiliza bastante en infantil, en la que se intenta que primero la población estudiante entienda y se enfoque en el inglés
a base de cosas repetitivas que puedan entender, con ayuda de gráficos, con ayuda de flashcards y demás, y luego ya producirán de manera oral. ¿Vale? Pero que no estén hablando ya desde el principio. La verdad, pues como se intentaba no hablaran, pues hay veces que un alumno ya está preparado para hablar y quiere decir algo, y si no le dejo hablar, pues realmente esta idea básica de Crashing pues se va un poco a la M, porque no es eso. Input hypothesis significa, he puesto con, esto es una N, significa que comprendo más de lo que soy capaz de expresar, pero si quiero expresar, eso es algo que nosotros deberíamos provocar en el alumnado, ¿vale? Y finalmente, tenéis esta, que es muy, si vais a estar sobre todo en cosas de más abajo de cuarto, es muy probablemente que utilicéis el TPR, Total Physical Response, que básicamente es utilizar el cuerpo y acciones relacionadas con el cuerpo para aprender vocabulario, estructuras y demás. Uno de los ejemplos más conocidos de esto pues es canciones o el famoso Simon Says. Simon says, touch your knee. Simon says, touch your ears. Simon says, touch your nose, touch your eye. Y te tocas y no ha dicho Simon says. Pues funciona. Pero de nuevo, una metodología que solo esté basada en esto, pues no es comunicativa. Podremos hacerla más comunicativa, pero no es comunicativa. Pero puede ser perfectamente parte de una clase comunicativa. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Esto se supone que os tiene que sonar de la carrera, pero no. Gracias, Claudia, y gracias, Belén. Como luego no es así, pues os la explicamos. Pero de esto tenéis que hablar, ¿vale? Son métodos y tenéis que hablarlo. Que todas vais a probar este año y espero que todas tengáis plaza, pero si no lo tuvierais, de cara al año que viene, para los casos prácticos, saberse esto, por ejemplo, y poner esto en los casos prácticos, va genial. Va genial. ¿Vale? Y bueno, current communicative approaches. Ya nos metemos en la comunicación. The communicative approach. Diréis, es que esto me suena. Pues ya nos ha fastidiado que nos suena. Esto lo vimos en el tema anterior, tal cual. Es que es lo mismo. Lo mismo. Esta primera parte la quitamos porque es la parte de la comunicación que solo tiene que ver con la gramática. Por lo tanto, esta parte la quitamos fuera, pero nos quedamos con lo importante. Que las relaciones entre esto, pues es necesario. Bueno, esto también lo quitamos. No hace falta que lo pongáis, jugar. Pero lo podéis dejar, ¿vale? Que la relación entre las palabras y demás es importante y que no todo es gramática, pero que podéis dejar un poquito, eso lo podéis dejar. Pero sea como sea, siempre que habéis de communicative approach, vais a hablarme de Delhaims, Wilkins y su equipo, y Notion y demás. Canavan Swine, vais a hablar de Van Eck, vais a hablar de Bachman, que fue el que introducimos en el tema anterior, con aquello de Pragmatics and Illocutionary Force, ¿vale? Habláis de la Loe Lomloe y del artículo 17 que nos dijo Belén, que no ha sido modificado por la Lomloe, del Real Decreto 157 o del decreto de vuestra región, ¿vale? Habláis, bueno, como ya dice la ley en el artículo 17 y también dice... Yo lo pondría a los tres, pero bueno, el decreto sobre todo de vuestra región es súper importante. ¿Vale? Metemos esto. Ya con esto, y daos cuenta de que esto simplemente era del tema anterior. He hecho un cortapega dejando las cosas para que veáis que realmente tenéis que hacer cortapega. No tanto de los temas de cortar y pegar de los temas, que eso, bueno, sino cortapega cerebral. Tenéis que tener en vuestro cerebro guardado
Communicative Approach. Y siempre que aparece Communicative Approach, Del Hines, que fue el creador del concepto del Communicative Competency, Wilkins, los conceptos de Function and Notion, que luego llevaron a las obras de Alan Swine de las subcompetencias, que además Van Eck llevó a más, y es que Bachman en el 90 también, y es que esto también está aprobado por la LOI, la LOMLOE, y el 157 y el 38. Pues bueno, pues además metéis esto. Esto de aquí, ya con esto está listo todo lo comunicativo. Esto os tiene que sonar mogollón de la carrera, pero mogollón. Pero es que además estas ideas de aquí deberían de estar presentes en vuestras situaciones de aprendizaje, porque todo sílabus, y como vosotros lo que vais a hacer es a lesson, tiene que tener su sílabus, o tiene que estar dentro del sílabus. Todos estos principios deberían de estar en vuestra unidad. Y de hecho, pues si decís que es que lo habéis hecho siguiendo lo que ha dicho Johnson, pues quedáis súper bien, ¿vale? Os lo pongo aquí también. Con esto ya está completo todo lo que tiene que ver con Communicative Approach. Vale. Y los principios son Information Transfer. Es decir, siempre que tiene que haber una transmisión de información. Information Gap. Siempre tiene que haber un gap, siempre que tiene que haber un agujero que haya que llenar con esa información, porque si no, no va a haber comunicación, va a ser innecesaria. Jigsaw Principle. Preferiblemente que este gap esté en las dos direcciones, tanto en el addresser como en el addressee. Role Play Principle. No siempre se da, pero que tengamos que seguir unos roles que en la comunicación y que sea lo más parecido a una situación real en la que encarnamos un papel. Estos tres, súper importantes, ¿vale? Que yo supongo que en la carrera os los habrán machacado. Task-Based Principle. Es decir, todo tiene que estar ordenado hacia la tarea, hacia lo que tenemos que hacer. Ya se habla, por lo tanto, de proyectos y un proyecto ahora llamado situaciones de aprendizaje, que no son exactamente lo mismo, pero para lo que nos vale... ¡Ay, mi garganta! Pero para lo que nos vale, pues vamos a utilizarlo como sinónimos al 100%, pues que también tiene que ver con las metodologías activas y demás, pues decís... Como tiene que haber una situación de aprendizaje, como tiene que ser una metodología activa, como todo esto que es que manda la ley, también decís que es que encima está basado de manera teórica en Johnson's Communicative Syllabus. Y finalmente, Correction for Content, cosa que es por la que todos los métodos anteriores no son comunicativos. Los métodos anteriores, salvo algunas cosas de Lazaroff y demás, no lo utilizaban, pero sí, y es que es más importante el contenido que la corrección. Pongamos el ejemplo. Cuando una alumna o un alumno están leyendo y se confunden en una palabra, les dejamos seguir leyendo o les dejamos seguir hablando si están hablando con otro compañero o están haciendo una presentación. No les cortamos porque lo importante es que están transmitiendo información y sobre todo cuando ya no es una lectura, sino cuando ya os digo están presentando o están hablando. Otra cosa, y de nuevo, concepto que ya vimos la otra vez, la diferencia entre mistake and error. Si es un simple error que acaban y simplemente es un lapsus linguae, pues no pasa nada. Pero si es algo que están diciendo mal todas las veces, ahí sí paramos, les hacemos conscientes de que eso y que no se tiene que continuar, porque eso sí está mal. Pero si simplemente ha sido un lapsus, no nos importa. Vale. Y ahora, Communicative Methods. Eclectic Method, que me habéis oído hablar 1000 veces, que es de William Rivers. Pues flexible, adaptable, y lo que intenta es coger de un montón de diferentes metodologías, pues las técnicas y recursos que nos sirven para esa clase, ¿vale?
utilizamos Child Instruction, es decir, una instrucción creada ad hoc para lo que necesitan nuestros estudiantes, en lugar de adherirnos de manera estricta a un método que solo puede ser así y que, para empezar, ese tipo de métodos pues no tienen mucho que ver con la filosofía comunicativa. La comunicación es flexible. ¿Por qué mi método no lo va a ser? ¿Vale? Ya os digo, esto os lo doy ya escrito. Esto está para cortar y pegar, pero prefiero que cambiéis un poquillo las palabras a palabras que a lo mejor sean más de vuestro vocabulario. Pero os lo doy porque, bueno, a veces soy bueno. Pocas, pero a veces sí. Luego, Task-Based Language Teaching, TBLT. Este es uno de los métodos actuales más conocidos. Se basan en la orientación a crear una tarea, es decir, en proyectos. Básicamente es lo que está detrás de una situación de aprendizaje. El proyecto que tenéis que hacer, meaningful, real world, tenéis que hacer algo que de verdad tenga una salida, dar soluciones auténticas y demás, y que tengan cierto interés para los alumnos. Pues eso, es una especie de educación por proyectos, especialmente orientada para el lenguaje, en el que se tiene que conseguir algo comunicativo, porque además siempre tiene que ser en el grupo, ¿vale? And finally we have, finally no, porque luego tenemos otro, pero va aparte, the lexical approach, ¿vale? En este caso el foco está en el vocabulario, porque cuanto más vocabulario hay, y esto estaba por Michael Lewis, más podemos hablar. Entonces, se les va dando partes, estas ready-make phrases o chunks tienen algo que ver con los drills, pero no exactamente, porque son palabras que de verdad van a poder utilizar en las situaciones que les vamos proporcionando. Can you repeat, please? Por ejemplo, cosas de este tipo, que orientarles a ser utilizadas rápidamente en clase y cada vez más específicas para la clase. Este método, por lo tanto, cuanto más vocabulario, collocations, patterns, se les pone muchos vídeos, se les pone muchas situaciones en las que otras personas lo están haciendo y por lo tanto ellos lo pueden hacer y bueno, pues la verdad es que da muy buenos resultados, pero es al final encasillado. Por lo tanto, coged lo que podáis de cualquier método y utilizadlo como mejor os venga a clase. Pero este método es comunicativo, porque al final si yo solo te doy vocabulario y las estructuras son muy cortitas, tú vas a ir cambiando esas estructuras con el vocabulario que te doy, por lo tanto, comunicativo. Y luego tenemos Content and Language Integrated Learning, CLIL. Esta metodología, ¿vale? No es propiamente del inglés, sino que es un sistema comunicativo para enseñar inglés y otras cosas. Este es lo que se utiliza en las escuelas bilingües, ¿vale? Content and Language, Integrated Learning. Porque también está content, por ejemplo, Science o Physical Education, lo que sea, and Language. Se utiliza la lengua que también queremos aprender, el inglés, para aprender un contenido. Esto tiene que estar dentro de toda la escuela. Por ejemplo, si estamos viendo en ciencias el cuerpo humano, pues el cuerpo humano se da en inglés, pero es que en la clase de lengua española, en lugar de leer sobre Pepita Pérez y el cuento, pues se lee un texto sobre el cuerpo humano para no perder contenido. Primera parte de nuestro target, ¿vale? No es una metodología comunicativa solo del inglés, pero es una comunicativa del inglés, del inglés de los idiomas, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Estos 4 métodos importantes, pero el Eclectic Methods y el CLIL, gracias Claudia,
son especialmente comunes. Esos los tenéis que conocer sí o sí. Los otros dos, pues también, porque para eso sois profesionales de esto. Vale, pues lo que os digo, aquí le he incluido un poquito más. Didactic application in the classroom of spelling and writing productions. Pues esto de aquí, ¿cómo afecta conocer todas estas cosas, todos estos sistemas, sobre todo los comunicativos en nuestra clase? Pues todas estas cosas que ya hemos visto, por ejemplo, en el tema anterior. Y también hemos visto en el tema 12, en el tema 11, perdón. ¿Cómo afecta literalmente a nuestro sistema de dar clase? Con una brevísima introducción, todo esto lo vamos a utilizar así, que si no queréis hacer 2 puntos, pues utilizáis una frase así como introducción, metís alguno de estos puntos y ya vuestra clase comunicativa de toda la vida. A ver, que dejo de compartir pantalla. Vale. Ya poned los micrófonos si queréis y demás, o cámaras, además, que ya no, que ahora sí que ya os veo. Esta semana he visto el mejor punto de estos que he visto hasta ahora, de una compañera vuestra. ¿Por qué? Porque lo ha hecho suyo al 100%. No porque sea el mejor escrito, que está súper bien escrito, no puedes, les he visto tan buenos, pero mejores no, porque está muy bien escrito. Y además me ha metido una persona con TDAH. Y muchas de las personas que me mandáis los temas, yo os digo, aquí no mentáis a una persona con TDAH. Y no es una cuestión de que yo tenga TDAH y que a veces me parece que se nos usa el tema del TDAH como un mono de feria, sino que esto tiene que ser este punto para cualquier clase. Esto no es la situación de aprendizaje, no es la unidad didáctica, es un tema. ¿Cómo puedo utilizar esto en cualquier clase que me pongan? Pero lo ha escrito de tal forma que me ha molado, ha dicho. Si, por ejemplo, hubiera una persona que tuviera TDAH u otra cosa, pues es una forma de incluir lo que ya lo habéis escrito, ¿vale? Pero os sigo diciendo a las personas que no lo hagáis así y que me escribáis, si me ponéis una clase muy específica en esta parte, el tribunal, ese punto que queremos ganar a mayores de cómo utilizo esto yo, no os lo tienen por qué dar. Pues dice, vale, pero solo me lo utilizas en una clase que tenga estas características que no se tiene por qué dar, porque no en todas las clases vas a tener esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Intentad que este punto de verdad, porque lo sigo viendo en la mayoría de las personas, sea muy general, no muy específico. De verdad os lo pido, porque hay algo que hacemos a mayores para quedar muy bien con el tribunal que no está metido como tal dentro de ninguno de esos puntos que nos van a dar puntos a mayores, pero que sí que va a terminar con el tribunal sonriendo y diciendo, ¡jo, qué buena profesora es! Y por lo tanto, pues lo pone más o menos dentro de otros puntos. Pero si lo hacéis tan específico, va a parecer, ¡jo, se ha aprendido esto como un papagayo y no tiene ningún sentido! Porque, pues, ¿para qué? Entonces, habéis escrito para nada. ¿Vale? Entonces, por favor, hacedlo así. Dame un segundo que voy a beber agua porque es que no puedo seguir la clase así. Disculpad. Pero es que si no, no podía continuar la clase.
Bueno, pues lo dicho. Supongo que hasta aquí pues no tengáis dudas. Si las tenéis, hacédmelas. Y vamos a continuar con lo del otro día. Estamos prácticamente las mismas personas que la semana pasada. Entonces, os atrevisteis y leísteis. Si queréis leer, genial, pero dado que sois las mismas, esta semana no os voy a hacer leer. La semana que viene no os puedo hacer leer, pero la siguiente sí que volveríamos a leer un poquillo para ver cómo mejoráis. Terminaremos la clase con preguntas, como la semana pasada, que estén relacionadas con los temas, con la situación de aprendizaje, ¿vale? Que me gustó muchísimo como la semana pasada estuvisteis contestando. Angélica, tengo mucha fe en ti. Belén también, porque al final visteis la línea en la que siempre hay que contestar. No se contesta tanto a la pregunta como tal, sino que se contesta a la pregunta como si fuese una oposición, y esa es la forma. Aquí Fernando es un fiera preparando eso, pero bueno, espero que sigáis en esa línea. No obstante, antes vamos a ir por algunas de las cosas que os digo que quiero que tengáis en cuenta a la hora de la presentación y de la lectura. Esto lo hablaréis además sobre todo con Fernando, conmigo también, en el último mes, ¿vale? Antes justo de ir a presentar. Incluso ahí ya sabéis que tenéis un mes que no pagáis para preparar cosas concretas y demás. Pero no está de más que ya lo llevéis. Que ya lo llevéis metido en la cabeza. Entonces, pues bueno. Antes de empezar yo, ¿qué creéis que no se debe hacer tanto para la lectura como para la presentación de la situación de aprendizaje? Bueno, incluso para escribir el tema. Bien, porque luego te pasa lo de mi garganta, que se va a la mierda. La mía no es realmente por esto, pero ya está. Tenéis que estar hidratados, eso es súper fundamental. Y sin hidratarse, mal. No lo hagáis jamás. Que luego pasan cosas. Pero, vale. ¿Qué más cosas creéis que no hay que hacer? Que no hay que hacer. Uy. Que tenéis que tengáis muy claros que no. Si tenéis alguna cosa que también tenéis muy clara que hay que hacer, pues también me vale. Pero cosas así que digáis, pues quien haga esto no le va a ir. Usar las manos, ¿no? Era. O sea, no mostrarlas como bajas, sino en zona media era. O algo así. Bueno, sí, eso está muy bien. Y eso es una cosa que tal, pero no es un súper error. No es un súper error, es un... Bueno, no está bien, pero no pasa más. Bueno, pues cosas que no podéis hacer como tal, pues son, para empezar, y sí, no seáis súper, hiper, mega técnicas. Que seáis tan técnicas, que utilicéis un vocabulario tan técnico, que vuestra audiencia no se entienda. Que hay personas que es que empieza a utilizar ¿cómo se llama? Un trabalenguas. Literalmente es que es mejor decir un tongue twister en ese momento, porque empiezan a decir the use of didactics methodological implications of the psychological emphasis of the insight. ¿Qué me estás contando? Una cosa es que utilicéis vocabulario técnico, tenéis que, pero no os paséis. También lo contrario, no utilicéis un lenguaje demasiado simple, porque lo que tenéis enfrente no es vuestro alumnado, son jueces que ya son profes,
que eso también preparando alguna vez con compañeras, dices, ostras, yo si fuese juez y a mí me hablas tan simple, pues a mí me molestaría. Yo tenía una compa que se presentó en Madrid, que lleva trabajando tiempo, pero no ha aprobado. Me llegó a decir, dice, estoy tan acostumbrada a hablar con los niños, porque además esta chica estuvo trabajando bastante tiempo en Australia, que le dijo, do you understand me, Han? No puedes decirle si me entiendes, cariño, al juez, porque no es un estudiante. Y vamos, a mí me dices eso, yo soy el juez, a mí me dices eso y digo, mal, ¿vale? Ya sabéis que no podéis leer, no podéis utilizar, incluso podéis llegar a utilizar un PowerPoint y llevar yo lo he llevado, de hecho, un proyector. Lo que no podéis hacer es pasar diapositivas ni nada por el estilo, ni leer. Sí que os dejan normalmente llevar que es lo que se hace en la encerrona, un papel en el que escribís 4 notas y tal, y si tenéis que mirar algo ahí podéis mirarlo, pero no podéis leer. Como leáis estáis fuera. Directamente, no hay más. Luego... Dave, perdón, ¿sí? Dave, perdona que te corte. Una cosita. Sí. Así te dejo descansar un poco la garganta. Que no se pueden pasar... O sea, si haces un PowerPoint, ¿no puedes pasar? O sea, ¿cómo que no pasar diapositivas? No, es que no entendí. Podéis pasarlas, pero lo que no podéis hacer es hacer un pase de diapositivas comentado. De estar todo el rato y leyéndolo y de tal, eso no se puede. Vale. Eso no se puede, es a lo que me refería. Pero sí, claro que podéis hacer. Por ejemplo, pues mira, te os voy a poner 4 de cómo sería la clase o tal. Eso sí, sin problema. Eso no habría problema. Vale. También os digo que los proyectores tienden a fallar muchísimo. Pero yo lo he llevado, ¿eh? Pero tenés plan B, C y D. Y Z. Y 1. Vaya tal. Luego, intentad siempre hablar en un lenguaje neutro y positivo. Nunca utilicéis no estéis todo el rato con el no estéis con algo especialmente negativo. Miradles, pero si veis que no os miran, pues estáis menos tiempo con la persona que no os mire. ¿Vale? Porque el engagement es importante, pero tampoco os flipéis mirando, porque hay personas que no están a gusto y que están ahí a disgusto, de hecho, y que si encima pues estáis ahí como presionándoles de más, pues no se van a sentir bien. Belén y yo tenemos una compañera o compañera que de hecho se presentaba voluntaria a las oposiciones, siempre a ser, ¿cómo se llama? Ser tribunal. Pues obviamente, pues si te toca alguien así, pues súper bien, porque pues tiene ganas, pero puede ser alguien que no tenga nada ganas, que lo odie con toda su alma, y encima le estáis como haciendo participar, pues no le vais a caer especialmente bien y como mínimo queréis lo contrario. Entonces, siempre mirad a todo el mundo, pero podéis centraros un poquito más en aquellas personas que parezca que os están dando un feedback más positivo. Vale. Luego, cosas que sí que tenéis que hacer siempre, muy obvias. Tenéis que ser organizadas. Contarlo siempre de la misma manera, para que no os falten cosas. Incluso que si se os va la cabeza, esto viene después y lo vais a hacer. Dejad muy claro, esto es algo que la mayoría de la gente suele fallar, ¿cuál es vuestra filosofía de enseñanza? No es tanto citar a Johnson, que puede ser, o a William Rivers, que puede ser, sino el por qué. ¿Por qué consideráis que esto es importante? Hablar de esto lleva 30 segundos, pero yo doy clase por esto.
Y a mí me gusta hacer por esto. Y cuando lo terminéis, que lo vais a terminar con una frase épica, súper bonita, yo terminé con una frase, por ejemplo, de Harry Potter, muy chula. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa frase y no otra? Que todo vaya con un hilo conductor. El storytelling, que siempre hablo, aquí es súper importante. Y que tenga un sentido. Esto no lo suele hacer mucho la gente. Y la verdad es que si tenéis en mente por qué dais clase de esta manera y lo contáis, ya os digo, al final van a ser 30 segundos divididos en pequeñas pinceladas que van a hacer un discurso mucho más unido. Y esto la mayoría de la gente no lo hace, ¿vale? Dado que lo manda la ley, una situación de aprendizaje lo es y demás, recordad que el protagonista van a ser los estudiantes y dejad claro que son los estudiantes. Por lo tanto, que les ponéis en situaciones del mundo real para los estudiantes. Que penséis mucho en ellos, que son vuestro objetivo, que porque mucha gente, yo como profesora, porque yo, no queda único. ¿Vale? Y siempre, ejemplos. Yo hago esto porque tal y un ejemplo. Lo que decía Bret, pues si, por ejemplo, lleváis un PowerPoint, que yo no, es casi lo que menos me gusta. A mí me gusta llevar cosas que se puedan tocar. Lleváis... quiero que mis estudiantes hagan un póster, como este. Aquí podemos ver... No hacer esto hace que ellos tengan que imaginarse y pues, la imaginación o lo que hayan visto puede ser bueno o puede ser malo. A lo mejor ellos han hecho esa misma actividad y les ha salido fatal. Y van a decir, esta persona vive en un mundo que no es real. Sin embargo, si decís, mira, pues ya está. Yo ahí, por ejemplo, yo hice hasta un chiste. Yo es que de la primera, yo es que lo que no recuerdo muy bien del año fueron los últimos 10-12 minutos, porque me dio, ya os digo, un mareo del copón y acá bien ya sabe que llevo con la salud unos años que mal. Pero yo dije, bueno, sé que la oposición dice que no nos podía ayudar nadie, pero quiero ser honesto y voy a decir que en esto he mentido un poco porque sí que me he llevado un poco de ayuda. Llevo ayuda de mis alumnos porque os voy a mostrar trabajos que ellos han hecho. No los he hecho yo, los han hecho ellos. Y vale, pues muchas gracias, Angélica. Cualquier cosa, pues me escribes y corrijo y tal, ¿vale? Hasta luego. Ahora quedan grabadas las preguntas que os podrían hacer. Disfruta. Pues lo dicho, llevar cosas que han hecho los alumnos demuestran que sabéis lo que hacéis y que lo podéis hacer. Y más este año que encima es de estabilización. Joder, sois buenas profes y aquí lo demostráis. Que no habéis sido profes nunca y demás, ya sabéis que este año pues es más complicado que consigáis plaza, aunque aprobéis. Y a lo mejor no tenéis la oportunidad de llevar trabajos, pues bueno, tendréis un sobrino, tendréis algo, y si no, pues lo hacéis vosotros y decís que lo han hecho vuestros trabajos, vuestros alumnos. Y ya está. Y luego, sí que es bastante importancia y esto se dice a veces muy por encima, la atención a la diversidad. Hay que nombrarla y el uso de además en los temas lo metemos, attention to diversity and use of ICT, attention to diversity and use of ICT, universal learning y demás. Por un ejemplo, ahí sí. Es que en mi clase hay una persona que tiene TDAH y por lo tanto yo hago esto de esta manera porque bla, 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 bla. Vale, esto de manera general. Pero luego cosas que hemos visto y que se ve que te quitan la plaza. Yo los 2 años que me presenté, y sé que 3 años, porque
otra persona le conocía. Hay una persona en las oposiciones que se llama muy parecido a mí. En nombre y apellidos, pues muy, muy similar. Y claro, pues siempre coincidíamos. Las dos últimas oposiciones, pues cuando yo me he presentado, pues coincidimos. Y la anterior, pues también estuvo porque me lo dijo otra persona que ya está. Bueno, pues para hacer el examen, pues fue en pantalón corto. Para hacer el examen escrito. Ya habréis oído 1000 veces. No, hay que ir vestido de manera simple, pero relativamente profesional, quizás el pantalón corto y tal. No os confundáis. Para hacer el examen escrito, id cómodas. Lo más cómodas que podáis, con unas mallas, con una falda, con un pantalón corto, con algo que no os mate de calor, que además cada vez hace más calor y cada vez hace más calor en los veranos. Entonces, id cómodas. Pues este chico luego a presentar sí fue otra vez en pantalón corto. Quizás no sea el mejor de los outfits posible, pero bueno, no te va a quitar la oposición ir en pantalón corto. Es cierto que tampoco te va a dar puntos. Lo mejor, un pantalón normal, más o menos elegante, que puede ser un pantalón chino. Yo lo hice en vaqueros y aquí estoy. Bueno, yo además pues tengo bastantes tatuajes y tampoco quería que se me vieran en la pierna y demás. También tengo los brazos y demás. Y tengo piercings y tengo, pues depende de quién tengas enfrente. Por desgracia, pues esto puede ser algo que hagan, esto no le quiero yo de compañero dando clase o demás. Pues bueno, cuanto menos llamemos la atención, pues por desgracia, aunque sea totalmente ilegal, pues es verdad. Yo arriba llevaba pues una vez llevé un Nike y otra vez llevé una camisa remangada. Pero este chico, aparte de ir en pantalón corto, fue en una camiseta de tirantes. Allí. Y recuerdo de esta posición, sino de la anterior, porque además, por cómo estábamos sentados, se veía un poquito dentro. Recuerdo a una de las del tribunal que tenía una cara de señora Rottenmeier, pero terrible. Le miró así de arriba abajo y hizo, no. Y yo dije, chico, no apruebas. Pero no solo no apruebas, porque justo era para meterme yo en la encerrona, sino que me has puesto súper nervioso a mí. Porque le he visto una cara de mala leche a la persona que luego me va a tener que evaluar a mí y ya está. Entonces, bueno, esto es lo que os cuento. La ropa que tenéis que llevar, ropa simple, cómoda, porque al fin y al cabo vais a dar clase. Podéis ir con unas zapatillas planas, un pantalón normal y una blusa. O esta camiseta de manga larga de algodón, perfectamente. No hace falta que vayáis tampoco súper elegantes, porque pasarse por encima también. Yo esto, Belén, corrígeme, porque esto creo que nos lo dijo una compañera que tuvimos de música. Yo no lo he visto. Yo sí que he visto gente ir vestida como de que van de boda. Y eso no queda bien, porque tú a clase no vas vestido de boda. Pero lo que nos contaba esta compañera, que también era opositora, interina, es que a una se le partió un tacón justo antes de entrar a dar clase. Yo creo que es que no recuerdo si fue esta profesora de música o otra, pero sé que fue una profesora de música. Obviamente no vas en tacones a dar clase. Y por lo tanto no vas en tacones a una oposición. No, tienes que ir cómoda. Aparte de que se te parte un tacón no te va a dar ni te va a quitar la oposición, pero te va a poner súper nerviosa. Y luego ir con tacones, con taconazos, pues tampoco pega. ¿Que esto no da nota? No es lo mismo y quienes ya corrigéis exámenes o hayáis corregido exámenes estáis acostumbradas. No es lo mismo tener un buen día para corregir, que estéis corrigiendo con una sonrisa, al corregir exámenes en un día que tengáis malo. Yo cuando corrijo que tengo un día muy malo, las notas suelen ser muy bajas, más bajas que de común.
A veces no me doy cuenta de que estoy estresado ese día y cuando veo que se he corregido unos exámenes o unos trabajos y que todos tienen mala nota, digo, para, quieto, echa el freno, Madaleno. Hoy no estudia para corregir porque no les estás poniendo la nota como Dios manda. Y eso que yo suelo utilizar una rúbrica siempre y tal para que no me pasen estas cosas. Pero lo mismo para el tribunal. Si no van a corregir con una sonrisa, que por lo menos tampoco sea una mala cara. Así que no les deis argumentos. Id lo más simples posibles. Eso es lo que tenéis que hacer. No vais de boda, pues no os visteis de boda, no vais súper maquilladas, porque no es como se suele ir a dar clase. Si es una persona que lo hacéis, que es que en vuestra vida normal, el día a día, vais súper maquilladas y demás, pues ese día intentad ir no sin maquillar, porque joder, cada uno va como le salga las narices. Ya os digo, yo tengo tatuajes, tengo piercings, tengo cosas, pues tampoco iba a ir ese día especialmente, pero tampoco iba a ir con una camiseta de calaveras ni pendientes de Warhammer. Tenéis que ser lo más normales dentro de la diferencia posible. Llevad agua, llevad líquido. A prueba un botón, pero tenéis que llevarlo y podéis beber cuando os dé la gana. Ha habido tribunales que no han dejado beber. Porque, yo qué sé, no os lo pueden prohibir. No os lo pueden prohibir. Pero para no buscaros problemas, en lugar de decir, excuse me, can I drink water? Y esperar que os den, please, y esperar que os den permiso y que suene como que, pues eso, esto suena como un drill y suena como que estuviéramos en una clase de los años 80. Excuse me, I need a sip of water. One moment, please. Decís lo que vais a hacer, le dais un trago de agua y seguís. Habéis sido totalmente educadas. Habéis, entre comillas, pedido permiso, pero habéis sido totalmente educadas y bebéis. Y hacedlo, que además eso os va a bajar las pulsaciones, os va a venir bien a muchos niveles. Vale. Otras cosas que no deberíais de estar haciendo. No llevéis cosas en las manos o demasiadas cosas en las manos. Porque al final se está nervioso, se tiembla a veces un poquito. Y no es lo mismo que te tienen un poquito las manos normal a tener así unos folios o estar todo el rato así con un papel o lo que sea. Un boli, por ejemplo, si estáis jugando con un boli y lo tenéis abajo porque sois muy nerviosas y lo necesitáis, no es tan grave. Eso, por ejemplo, no está tan mal. Pero ojo con eso. Y con esto vamos a la lectura. Fundamental. Numeráis las hojas. Como queráis. Preferiblemente incluso numerad las caras. Por los dos lados. Porque por si lo que sea, según las vais colocando en la mesa, os perdéis un segundo, es muy fácil de recuperar. Y eso nos puede pasar a todo el mundo. Y el tribunal no os va a decir nada. Al que ves, anda, mira, qué rápido lo ha conseguido. Si no las tenéis numeradas, porque es que hay gente que lo que hace es que lee así y la pone, le da la vuelta, la pone detrás, le da la vuelta y le pone detrás, le da la vuelta y le pone detrás, que en principio no es algo malo, pero si pasa cualquier cosa, lo dejéis un segundo para beber agua, lo que pasa, o se os queda pegadas las manos porque hace calor o lo que sea, os va a provocar ahí un problema, que me tengo que encontrar que me seca la boca, me sube las pulsaciones y ya no voy a leer igual, al menos durante un rato, y voy a leer peor. O voy a presentar peor. Entonces, eso preferiblemente no lo hagáis. Así que así, en definitiva, vocabulario profesional, mirad al tribunal, pero sin pasarnos, vestimenta normal, no vais de fiesta, tampoco vais a comeros unas pipas en el parque con vuestros amigos.
vais a dar clase, pues como iríais a dar clase. Tampoco nada del otro mundo. Miramos al tribunal, pero tampoco estamos ahí como, mírame. Y en todo momento, pues cada vez que terminemos algo, si quieren hacernos alguna pregunta, les decimos, ¿queréis hacernos alguna pregunta? Habrá momentos en los que de hecho no pueden haceros preguntas y dirán, no, sé que no podemos hacerlo, pero vosotros se lo habéis propuesto. Ir bebiendo agua según vaya eso funcionando y bebed agua antes, tampoco os paséis y id al servicio para que tampoco ahí os de, uy, pues me hago pis y tranquilas. Y tampoco os escondáis. Yo conozco una amiga que me decía, los tatuajes cúbretelos, échate maquillaje. Y conozco gente que se maquilló tatuajes. Un compañero de otra academia que aprobó, pero dice que no le dejaban de mirar y que eso le puso muy nervioso. Al final, oye, pues mira, pues aprobó y tal, pero que le millaban la camisa, porque fue con camisa blanca. Bueno, pues su camisa era blanca, pero que también blanca y marrón, porque todo el maquillaje que se había puesto en el brazo, pues se le estaba pegando a la camisa. Dice que no se le llegó a ver el tatuaje en ningún momento, pero claro, el maquillaje, la base de maquillaje, pues se le estaba pegando a la camisa. Tampoco hay que pasarse. Que no queréis que se os vea algo tal, pues venga, larga y solucionado, pero que tampoco es la gran cosa, ¿vale? Y pues vamos a seguir con las preguntas que habíamos dicho, que tenemos aquí todavía un poquito de tiempo. Vale. Esta pregunta es doble y como tal... Ahí, espera. Elisa, ¿qué me cuentas? Vamos a esperar un momento a que nos escriba primero Elisa y ahora os pongo la pregunta doble. Pues nos vemos a la vuelta. Cualquier cosilla me cuentas, ¿vale, Elisa? Chaito. Y gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues esta pregunta es doble. El problema de esta pregunta no es tanto la pregunta, a mí me parece una pregunta muy típica que os pueden hacer y que de hecho sería común de esperar, sino que esta pregunta se la hicieron a la vez, le hicieron las dos juntas y decía, uy, espera, bueno, pues si esto os pasa, hay dos opciones. Memorizo las dos y contesto las dos, o doy una pregunta, una respuesta única, o si no me queda claro, can you repeat, please? Y os vuelve a decir las dos y le puedes decir, excuse me, can I answer the first one? And then you can make me another question, please. Y quedáis genial, ¿vale? Pero bueno, yo os las pongo juntas porque juntas fueron. How will you assess student understanding and progress during this unit? And can you describe formative assessment activity you'll incorporate to coach the students learning along the way? ¿Vale? ¿Cómo responderéis a estas preguntas? O a esta pregunta, porque con la primera realmente muchas veces vais a responder la segunda. A ver qué me decís. Me duermen mis alumnas. Muy mal. Pues a ver, venga, os ayudo con esta. Esta pregunta, ojo, la tenéis que tener que poder responder porque esta será parte fundamental de lo que vais de vuestro pitch de la unidad didáctica, ¿vale? ¿Cómo vais a hacer vuestro Sí, Claudia, estoy de acuerdo contigo, pero no al 100%. ¿Por qué? Esa es la manera de responder general, pero aquí han sido muy mamones. No muy mamones, han sido como tienen que ser.
Para la primera parte, según la ley, que además describe que hay que hacer una inicial, progresiva, final, pero es que luego va la segunda parte. Me dice, joder, dime una actividad concreta de cómo lo vas. Aquí te están diciendo cómo lo vas a hacer de manera general. Pues, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que lo tenemos que hacer de manera que hay que hacer una evaluación inicial, una evaluación progresiva formativa y una evaluación final, y que para eso nos tenemos que servir de diferentes técnicas y ayudas. Una de ellas, la rúbrica. Como seguro vais a llevar una rúbrica, probablemente la llevéis esta empresa porque es uno de los materiales que llevéis para enseñar a una... Yo personalmente lo llevé. Llevé una carpetilla en la que me incluía el sílabus de la unidad, un par de rúbricas de la unidad. La rúbrica, y esta es importante, porque aunque os pregunten solo por los alumnos, está bien que también tengáis una rúbrica de autoevaluación o de que los alumnos os evalúen a vosotros, que evalúen vuestra práctica. Esto no lo suele llevar la gente y es un plazo que dais de bien, porque normalmente nadie lo hace. Me estoy evaluando a mí mismo, porque de verdad se nos hincha la boca diciendo proceso enseñanza-aprendizaje, pero la verdad es que es proceso de enseñanza la mayoría de las veces. Nosotros aprendemos de nuestros alumnos, pero no nos damos importancia. Y luego de ellos tampoco queremos aprender a mayores de lo que pueda suceder en clase. No, una rúbrica nuestra en la que aparezcan diferentes indicadores de, pues, se ha adaptado a mí el profesor, muestra interés sobre nosotros, bla, 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 bla. Pues eso, de acuerdo a esta rúbrica, que luego pasaremos y de nuevo volvemos a lo que ya nos ha dicho Claudia, según nos manda la ley, y hablamos de criterios, indicadores, competencias y competencias específicas. Y ¡pum! ¿Vale? Todo lo que nos manda la ley. A mayores, quizás este año, cuando sea el tema, la Junta, que lo dudo bastante porque no tienen dinero, no sé si os habéis enterado, pero no han pagado el segundo libramiento ni a colegios ni institutos. El libramiento es el dinero que da la Junta a los colegios e institutos para poder pagar las fotocopias, materiales y demás. Y no lo han pagado. Algo que estaba presupuestado, no lo han pagado. Entonces, ¿a dónde ha ido ese dinero? Que son millones. No lo sabemos. La semana que viene hay, por cierto, el sábado por la mañana hay manifestación, entre ellas por esto. Os animo a ir, porque es mucho dinero. Pero bueno, que me voy donde no toca. Esto, decirlo, lo han dicho varias veces, van a sacar una app, aunque ya sacaron un Excel para evaluar. Otras comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha sí que han sacado algo de evaluación. Pues bueno, de nuevo hablamos sobre cómo es esa evaluación, cómo hay que hacerla de manera concreta, ¿vale? Entonces, esa actividad, como nos pide una actividad, tiene que ser nuestra, pero lo pasamos lo más parecido a esa ley que nos dice Claudia, que es la respuesta de posición general. Vale. Esta, a ver. Uy, va. Estas son muy típicas. Estas no las han hecho como tal, escritas así, ¿vale? Pero bueno, son bastantes, ¿no? How do you plan to integrate technology or TICs or ICTs, mejor dicho, if applicable, to enhance the learning experience during this unit? Or can you share specific tools, platforms you'll use to support teaching objectives? Esta segunda, sobre todo, sí que en Madrid alguna vez han hecho algo más parecido a esta, pero bueno, al final es
cómo vas a integrar el uso de ICTs dentro de esta unidad. ¿Cómo responderéis esta? Y este tipo de preguntas, cuando os preguntan sobre algo concreto, que seguro que ya habéis dicho, como la integración, como si no están preguntando integración de ICT, sin integración de alumnado, bla, 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 esto seguro que ya lo habéis hecho vosotras, mención en el pitch, en el speech de la unidad didáctica. Así que, ¿cómo respondéis cosas que ya se supone que habéis dicho? A lo mejor esto lo habéis trabajado ya con Fernando o no, pero esto se responde de una manera muy concreta. A ver. A ver, Claudia. Está escribiendo. Me ha dejado de escribir. Cachis la mar. Dave. Sí. Una cosa, ¿por qué no se puede responder lo que supuestamente piden? O sea, me refiero, ¿por qué tú ahí no es que puedes... no se pueda. No es que no se pueda. Se puede. Pero es que es una oposición. Al final tenéis que responder de acuerdo a los parámetros que ellos tienen. Por eso respondemos así. Ya, vale, igual que el temario. ¿Cómo? No te oí. Es algo que siempre me ha costado entender. ¿Por qué no? Pues si te están ¿Por qué es eso? Porque la respuesta también se va a evaluar según esos mismos criterios. Ya. Entonces, vosotras lo que queréis llenar son esos criterios, esos tanques que son los criterios. No es por otra razón. Ya, Sí, vale. sí. Piensa en el carnet de conducir. A ti no te enseñaron a conducir. A ti te enseñaron a sacarte el carnet. Ya. Que sí, que es una mierda. Que Pues lo es. Que lo encuentro absurdo. Es que lo es. Es que lo es. Pero no luches con ello, déjate llevar, porque... Ya. Vale. Pero es eso. Bueno, pues Claudia no me quiere, no me escribe, así que, as mentioned before, during the speech, during the pitch, during the didactic unit, we will use lo que sea. We will use Canva for doing blah, 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 blah. We will use blah, 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 blah. But especially, we will use Teams. We will use Office 365. We will use as provided by Educacil, as provided by Educamadrid, as provided by quien sea. Por eso, porque lo que le decía a Belén, he metido Canva porque de verdad vamos a utilizar Canva, vamos a utilizar el Merge Cube que vimos aquel día, o vamos a utilizar lo que sea, que mola un montón. Sí. Y las cosas de Educacil. ¿Por qué? Porque se hacen tic en. Como he mencionado antes, iba a decir el del juzgado, que a lo mejor me lo he perdido. Mierda, ya te va a poner un tic. Y te va a poner otro porque se lo vas a volver a repetir. Como hemos dicho antes, que a lo mejor os habéis olvidado, pero igual, pues puedo decir que sí. Esto y esto. Y también nos ponen punto en conocemos la plataforma regional. ¿Vale? Siempre, cualquier cosa que os digan de cómo vais a usar herramientas o cómo vais a usar cualquier cosa que ya esté dentro de, como hemos mencionado en la unidad, como hemos mencionado en el tema y como Educacil, porque matáis dos criterios. Que luego podéis hacer un mix, porque haríamos al decir Canva o al decir lo que sea. Como dice Belén, contestáis lo que os preguntan, cómo contestaríais en cualquier caso a un compañero, pero con estas coletillas. Las coletillas son importantes. ¿Vale? ¿Esto nos queda claro?
Yo es que las he ido recogiendo de lo que me ha dicho gente y demás, no, porque muchas veces incluso se las inventa el tribunal en ese momento, pero al final son preguntas muy típicas que son las que os pueden hacer. Pero creo que me mientes y te mientes, Claudia. Creo que sí puedes responderlas y que no te cuesta, porque de hecho no lo haces mal. Ya no lo hiciste mal el otro día, de hecho. Y vamos a hacerlas estas todos los días en mis clases, vamos a hacer unas cuantas de estas. Fernando cuando se ponga... Fernando es un fiera explicando esto. Entonces vais a estar hasta las narices de responderlas de la misma manera. ¿Vale? Y nada, pues con esto terminamos. Nos vemos dentro de 2 semanas, aunque os daré el tema que viene. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis ver, ya nos vamos metiendo, ya es febrero, va quedando menos. Cualquier cosa que queráis ver específica, incluso de situaciones de aprendizaje, de lo que sea, pues decidme y preparamos clases sobre ello. ¿Vale? Y nada. Gracias, Dave. Que vaya bien. Disfrutad y estudiad. Gracias.